Ok, começamos aqui mais um de nossos conversatórios, que é o número 30 e algo. E hoje contamos com a presença do professor, docente e investigador teatral José Luiz Gonçalves Subias, desde Madrid. O professor José Luiz Gonçalves Subias é um experto na história do teatro espanhol. Vamos fazer um pequeno viagem sobre o teatro do século XVIII e XIX. E também um pouco também sobre a história do teatro espanhol, desde o livro Literatura e Escena. Buenas tardes, ou boa tarde. Buenas tardes, Clever, buena tarde. Que tal? Es un placer estar aquí contigo en este conversatorio. Já alguns conversatórios nossos já chegaram, já ultrapassaram ah, como mais de mil visualizações em poucos dias. Então, são muitos e há uns que estão com 900 e pico, outros 1000 e pico, e é bastante interessante isso. Aí pessoas interessadas em o tema teatral. Estupendo. José Luis, começarei pela pergunta clássica, não? Como docente, como professor e investigador teatral, está trabalhando desde casa, está impartindo classes online, como está experimentando y vivenciando este momento? Bueno, a mí se me ha hecho bastante largo. Estoy deseando que pase, esa es la verdad, ¿no? Yo siempre he sido muy casero, soy una persona acostumbrada a vivir entre cuatro paredes y entre libros, pero voluntariamente, ¿no? Por decisión propia. Eso de que me impongan no salir, no, no poder charlar o pasear de vez en cuando, pues ha sido un poquito duro y se me ha hecho muy largo, es la verdad, ¿no? En cuanto a la forma de trabajar, acostumbrarte a dar clases sin el contacto directo con los alumnos es muy distinto, es una experiencia muy diferente, eh, muy trabajosa, muy laboriosa. Se lleva muchísimo trabajo, cuesta mucho atender. No es lo mismo, muchas veces lo he dicho, no es lo mismo dar una clase a 50 que 50 clases a uno. Se multiplica el trabajo por 50 en la realidad, ¿no? Pero bueno, lo hemos ido llevando. Y en cuanto al trabajo como investigador o como escritor, qué mejor espacio que tu hogar y la casa. En ese sentido no he notado mucha diferencia. Ou como Borges, não? Borges era outro dia charlando com Javier Dalton, ele comentava, estava lendo lá, relendo toda a obra de Borges, e dizia que Borges ha criado toda uma obra desde um confinamento devido como se diz, qual seria a palavra correta? Ele havia tenido um problema de retina e tinha sua deficiência visual, não? E criou toda uma obra. Ia perguntar, nós outros que trabalhamos com teatro, conhecemos a história do teatro espanhol? Bueno, hacer dar una respuesta categórica a eso es muy difícil. Claro, depende. Esto es, cada individuo sabrá si lo conoce o no lo conoce, ¿no? Hay estudiosos, se ha estudiado mucho la historia del teatro español. Eh, es una materia que se imparte en las escuelas de arte dramático y me imagino que cualquier persona interesada por el teatro, incluso por hacer teatro vivo, por los profesionales de la escena, me imagino que tienen un interés por conocer la historia de la tradición de la que proceden y a la que pertenecen. Pero eso siempre es una tarea individual, ¿no? En fin, habrá personas que conocen mucho la historia del teatro español y otras, pues quizá no tanto. Y habrá unas parcelas del teatro español que se conocen más y otras menos. Eso es como todo, ¿no? A importância do teatro do século XVIII e XIX na formação de los profissionais do teatro, por exemplo, não? Bueno, a mí no me cabe duda de que los siglos XVIII y XIX, el último libro que publiqué recientemente, hace unos meses, habla de eso precisamente, ¿no? Creo que sí que hay una gran laguna, en este caso concreto, con respecto a los siglos XVIII y XIX. Yo diría que son los grandes olvidados, no solamente de la escena, sino en otros muchos ámbitos también. No hay tantísimo profesional, investigador dedicado exclusivamente al XVIII y XIX, o principalmente, ¿no? Son grupos más minoritarios, más cerrados, ¿no? Y si ya nos vamos al teatro, pues,
especialistas en teatro del siglo XVIII o especialistas en teatro del siglo XIX, pues hay menos. ¿Por qué? Pues podríamos dar muchas respuestas posibles, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una especie de salto entre el gran teatro clásico español que desde hace décadas, cuando se habla de teatro clásico en España, siempre pensamos en Lope de Vega, Calderón, Tirso, ¿no? La gran escuela de dramaturgos del siglo XVII, pero parece que entre ese siglo XVII y el siglo XX, y cierto siglo XX, pues, bueno, pues no ha habido prácticamente nada, y lo que hubo entre medias fue un erial. Eso no es así. Es imposible, entre otras cosas. No es posible que tú pases de una dramaturgia dorada, de un gran esplendor, a que de repente todos los seguidores y herederos que vinieron después en el siglo XVIII fueran torpes, unos torpes imitadores. Eso no carece de sentido. Cuando uno lee realmente, bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Yo he hablado de esto con grandes conocedores del teatro, de la historia del teatro además, y bueno, son grandes detractores del teatro del siglo XVIII, piensan que es malo, así de simple. Yo no lo puedo compartir. ¿Por qué? A partir de mis lecturas de ese teatro y del estudio de ese teatro. Considero que la escena del siglo XVIII es riquísima, variadísima, y tiene un montón de valores escénicos de los que en alguna medida bebemos todavía en la dramaturgia contemporánea. Y la mejor manera de desmentir a quien piensa que el teatro del siglo XVIII, y no digo nada del XIX, que el XIX ya es infinitamente más importante, diría yo, podríamos hablar de él ahora, que es cuando nace la industria teatral, pero digo que la mejor manera de convencerse es leyendo ese teatro. Y bueno, eso espero, ¿no? Y de ahí los libros que estoy dedicando a esa dramaturgia, que me parece muy importante, devolverle el valor que merece, ¿no? Y ponerla en su lugar y en su sitio. Quem são os dramaturgos mais destacados, por exemplo, no teatro do século XVIII e que contexto e que conjuntura foram criados ou ha vivido esta generação? Por exemplo, agora com o tema do confinamento, estávamos outro dia discutindo sobre que Shakespeare havia escrito Rei Lear durante o período da peste negra, onde eu não havia leído Shakespeare muitíssimas vezes, por aquela famosa história que muitas vezes, como estamos na universidade, passamos olimpicamente de muitas coisas. Quando vamos montar um espetáculo e ler o contexto histórico, é quando nos descobrimos com estas realidades. Não? Esses autores do século, primeiro, esses autores do século XVIII viveram em que conjuntura foram criadas essas obras, não? Quem são os destacados aí? Bueno, la historia es fundamental para comprender la producción artística de un momento, ¿no? Estamos totalmente determinados por el contexto histórico en el que vivimos. De hecho, ahora está ocurriendo y están surgiendo un montón de obras y de propuestas a raíz de lo del confinamiento, ¿no? Pero el confinamiento, sin quitar la importancia que la tiene y mucha, y es gravísimo lo que ha pasado, desde el punto de vista histórico, de la gran línea histórica, al final será un dato histórico más, un momento histórico más en el que pasaron una serie de circunstancias y bueno, y las personas, los seres humanos que hemos vivido este momento histórico en todos los ámbitos y también los artistas, pues han reaccionado ante ello, ¿no? Pero los seres humanos y los artistas, vuelvo a decir han vivido a lo largo de la historia un montón de situaciones diferentes. No siempre ha sido todo idílico. Hablamos de enfermedades, de pandemias, de pestes, hablemos de guerras, guerras continuamente, y los artistas y escritores y dramaturgos y actores vivían en esos momentos históricos, en mitad de una guerra. Me ha venido ahora a la cabeza de repente, por ejemplo, la guerra de la independencia en España, por ejemplo, ¿no? En 1808, pues el teatro seguía existiendo, las compañías seguían trabajando en las circunstancias históricas determinadas, ¿no? Y surgieron un montón de obras relacionadas con ese contexto histórico de guerra contra el francés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Hasta en la propia guerra civil, el teatro siguió funcionando. O sea que sí, las circunstancias históricas, pandemias, confinamientos, determinan nuestra producción teatral, nuestra producción artística, claro que sí.
pero bueno, como cualquier otra situación. Los seres humanos somos un yo, una circunstancia muy amplia, ¿no? Muchas circunstancias, e interactuamos con ellas de múltiples formas, ¿no? Y la creatividad sigue ahí presente, a pesar de todo, siempre, ¿no? En cualquier circunstancia. En el caso del siglo XVIII, si quisieras que te comentara algo, claro, es hablar, decías, ¿cómo influyó, o cómo vivieron los dramaturgos su situación personal en el siglo XVIII? Bueno, el siglo XVIII es muy largo y complejo, y España vivió situaciones muy diversas históricamente, ¿no? Empezaba el siglo XVIII con una guerra de sucesión, por ejemplo, de entrada ya, muy importante, que marcó el devenir de España en muchos aspectos, ¿no? Empezó el siglo XVIII con una adaptación a una nueva dinastía monárquica, que trajo unas costumbres, unas modas muy diferentes a las que había habido en el periodo de los Austrias, por ejemplo. Unas nuevas modas, unas nuevas formas de entender el teatro también por parte de los dirigentes de aquella época. En fin, y en ese contexto los dramaturgos pues, fueron interactuando. El propio pueblo vivió el teatro de una forma muy concreta. Claro, el pueblo también, que es el espectador, marca mucho la dramaturgia que se va a hacer en un momento histórico determinado. Por ejemplo, en el caso del siglo XVIII, estaba pensando que a veces pensamos, identificamos el siglo XVIII o el teatro del siglo XVIII con el teatro neoclásico, importado de alguna manera con esa dinastía francesa que vino en su momento, mucha influencia italiana, por otro lado, que tuvo que ver con el esplendor de la música en aquel tiempo. Pero claro, el teatro neoclásico fue un teatro hecho por clases dirigentes, relacionadas con esa mentalidad ilustrada que se trajo desde fuera y aquí también se gestó. Pero frente a ese teatro neoclásico, que tenía un público muy reducido, el público popular mayoritariamente lo que veía era un teatro de carácter espectacular, heredero del teatro del siglo XVII, heredero del teatro barroco, ¿no? Y ese teatro, y termino para no enrollarme con esta parte, este teatro popular, por decirlo de alguna manera, fue precisamente denostado, criticado por parte de los ilustrados que abogaban por el nuevo teatro neoclásico, que tenía una finalidad determinada, didáctica y ajustado a los valores de la nueva mentalidad ilustrada. No estaba pensando en un autor. Antes me decías, ¿autores del 18? Hombre, pues mira, hay uno que ha sido muy criticado, que es representante absoluto, hay muchos, pero hay uno que siempre se me ha quedado ahí en la mente, ¿no? Porque es al que más atacó Moratín, que es el icono, ¿no? del dramaturgo neoclásico por excelencia, aunque su obra es muy de finales del siglo XVIII, y El sí de las niñas, que es la gran obra conocida por todo el mundo, se estrenó en 1806, es decir, ya con el pie en el siglo XIX. Pero decía que el gran dramaturgo representativo de ese teatro popular, malo por antonomasia, para entendernos, y lo de malo lo digo entre comillas, es Comella, por ejemplo. Comella, Luciano Francisco Comella, fue el autor al que criticaba tanto Moratín en su famosa comedia La Comedia Nueva o El Café, por ejemplo, ¿no? Y el teatro que gustaba al público era precisamente el de Comella y no tanto el de Moratín, aunque Moratín es especial, sí que terminó triunfando por otros motivos, pero bueno, no sé si he contestado más o menos a lo que decías. Es una respuesta muy amplia, como puedes comprobar, porque estamos hablando de todo un siglo, y no es lo mismo principios del 18 que finales del 18. Hay tantísimas variedades, tantos géneros teatrales maravillosos en el 18, el sainete, el teatro breve, cómico, de carácter popular, que tanta influencia ejercerá después en el siglo XIX, por supuesto heredero de los entremeses barrocos, de la tradición cómica popular del teatro breve, el teatro musical, la zarzuela, ópera, en fin, es todo un mundo de una enorme riqueza y que, bueno, qué menos que conocerlo, porque seguramente uno se llevaría muchas sorpresas y se daría cuenta de que mucho de lo que hoy hacemos bebe y debe a esa gran tradición teatral de la que bebemos, que al menos está también en el siglo XVIII.
por supuesto en el 17 y en el 16, pero no se pasa del 16 y el 17 al 20 dando un salto directamente, un salto mortal. O sainete ou la zarzuela, já empieza em o siglo XVIII ou... Sí, de hecho el nombre sainete es un nombre dieciochesco. Claro que Não, sí. não, não, não sabia essa informação, porque para mim é interessante porque nesses momentos de confinamento por cerrado, tenho compartilho ideias com alguns companheiros, dramaturgos, criadores, diretores, que estão relendo os clássicos. Parece que houve ha provocado que nós outros revisitássemos os clássicos ou nos dedicamos a ler as estatísticas, não, de quantos mortos e contaminados pela pandemia, não? E isso me provoca a pensar se estamos claro, lendo os clássicos como Shakespeare, pero eu particularmente não hasta poder ler um pouco sobre o trabalho. Eu não havia parado para ler um pouco, por exemplo, os clássicos do teatro espanhol. Sim, tenho Calderón de la Barca, tenho Lope de Vega, pero desconosco este período de la história do teatro espanhol e creio que, não sei, pelo menos creio que os criadores necessitam conhecer teatro, conhecer a história do teatro para formação, conhecimento, não? Informação. Por isso tenho essa curiosidade de o contexto em que esses dramaturgos e diretores ou companhias de teatro desarrollaram seus trabalhos, mas também as figuras mais relevantes deste período, não? Bueno, sí, vamos a ver. Yo parto de una idea muy clara. En principio, mi acercamiento al teatro viene por dos vías, ¿no? Porque yo estudié en la Escuela de Arte Dramático y fui actor inicialmente. Dejé aquella parte de mi vida muy pronto y me centré en el mundo de la literatura. Yo me enamoré de la literatura, precisamente. El otro día hablaba Pedro Villora en un conversatorio contigo y defendía muy bien, como él sabe hacer, la importancia de la literatura en la obra teatral, es decir, el texto teatral, ¿no? Como género literario, que fue desde un principio, así se entendió por los clásicos, y así lo ha sido durante buena parte de la historia del teatro español. Es cierto que no solamente en el siglo XX, pero bueno, por poner un referente muy cercano, de verdad que en la segunda mitad del siglo XX, pues una serie de propuestas escénicas abogaron más por la eliminación del texto, por decirlo de alguna manera, o no darle tanta importancia al dramaturgo y pensar más en la creación, por ejemplo, colectiva del grupo y que el texto se fuera creando a partir del propio hecho escénico. Vale, eso existe y no es único tampoco. No siempre la palabra mandó totalmente en el teatro, ni mucho menos. Estaba pensando, por ejemplo, en esos ejercicios de la comedia del arte italiana, por ejemplo, en el siglo XVI, ¿no? Que por supuesto tenían texto, pero quizá lo más importante no fuera eso exclusivamente. Bueno, ¿por qué digo esto? Por un lado, he perdido un poco el hilo de la pregunta inicial que planteaba, ¿no? Que toda ella parte del conocimiento. Contexto, ¿no? El conocimiento de la historia por parte de los profesionales, ¿no? Del teatro. Y, sí, y decía que, bueno, que yo había llegado a este mundo de la investigación por dos vías, ¿no? Por la vía del actor, de la experiencia viva en el teatro, pero por otro lado del amor a la literatura. Yo, estando en la Escuela de Arte Dramático, me enamoré de la literatura a partir de la lectura de textos teatrales. Por lo tanto, defiendo absolutamente la palabra en el teatro, claro, sin denostar en absoluto las otras formas escénicas que me parecen maravillosas. Yo disfruto viendo un espectáculo, por ejemplo, de danza, ¿no? A mí no tiene nada que ver. Pero lo que es el teatro propiamente dicho, la tradición teatral mayoritaria del mundo occidental, que es la que yo conozco mejor,
no se puede sostener sin la palabra, ¿no? O la palabra en ella es clave. Y en ese sentido, bueno, pues todo dramaturgo que se precie, sin dar lecciones de nada, porque yo no soy dramaturgo, una cosilla por ahí. Entonces, por lo tanto, no puedo, no me gusta hablar de lo que yo no hago en primera persona. Yo me limito a estudiar, a analizar, reflexionar sobre lo que hacen otros dramaturgos, ¿no? En los dramaturgos. Y bueno, yo cuando analizo el teatro, lo que hago siempre y lo que he hecho incluso para esa historia del teatro español que tú tienes entre las manos y asociado, yo lo que hago es leer los textos. Me podría imaginar cómo eran las puestas en escena en el siglo XX, pero yo salvo cuando hago de crítico literario y voy a ver una obra teatral hoy en día en la que puedo comentar pues, cuestiones de escenografía, cuestiones de movimiento, de dirección, lo que quieras, yo eso no lo puedo valorar cuando analizo un texto del siglo XVIII. Puedo imaginar lo que quieras, pero lo que yo valoro esencialmente y la calidad de una obra teatral, cuando yo la estoy valorando, es por lo que leo, por su texto. Y en ese sentido, bueno, pues hoy de alguna manera me pasa igual. No cuando hago de crítico teatral directo viendo una obra teatral, sino cuando hago una crítica más académica, por decirlo de alguna manera, donde me voy es a la palabra, al texto, me voy a la literatura dramática, ¿no? Y si una buena literatura dramática, una buena calidad de una obra teatral, en mi opinión, da más valor a la obra, en general, bueno, pues no estaría mal que los que se dedican a hacer obras teatrales conociesen esa literatura dramática de la que proceden, ¿no? Así nos daríamos cuenta un poco, muchas veces, de cuál es la calidad real de un texto. Esto es como todo en la vida. Tú puedes decir si algo es bueno o malo en función de lo que buscas en ese algo. De lo que tú buscas en ese algo. Entonces, claro, si no te importa demasiado la calidad de la palabra, pues bueno, tú puedes ver un espectáculo maravilloso y decir qué bueno es, aunque la palabra no brille por sí misma, ¿no? Pero hay otros que valoramos muchísimo esa palabra. Y claro, cuando leemos un texto donde la palabra está muy bien dicha, le damos otro valor, ¿eh? Pero fíjate, yo lo he pensado muchas veces. Hablabas del siglo XVIII, XIX, bueno, no solamente del XIX, vete al XX, del XX que he trabajado también mucho y de hecho dentro de poco estoy esperando, está en prensa, tal y como son las prensas hoy en día, saldrá una historia de la dramaturgia española durante el franquismo en la que hago un análisis profundo de las obras de este periodo, ¿no? Y he descubierto en todos los periodos de la historia teatral que las mejores obras de teatro, los grandes clásicos del teatro, son textos magníficamente escritos, son textos literarios. Son textos literarios, de una gran calidad literaria, ¿no? Por algo será. Comenzabas la charla hablando de Shakespeare, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, isso pero es que Shakespeare es un sim, poeta, Shakespeare es un poeta, como la copa de un pino, ¿no? Claro. grandíssimo poeta, um grandíssimo referente, não? Comentava sobre o poder, sobre o valor da palavra, o valor da literatura, não, dentro do teatro, não? Eu creio que é muito difícil um ator que não tem um conhecimento da literatura e que não tem um contato fluido fluente com a literatura, consiga desenvolver primeiro uma leitura de uma obra e construir um texto bem articulado e limpo, não? Que também facilita o... Voy a bajar la persona un poquito, porque es que Sim, a live se pode, me permite. A live se permite. Porque creo que así. comento isso porque outro dia eu escutado um diretor comentando que quando vê um ator que articula bem nas palavras em o texto, são atores que têm essa capacidade como um profissional que sabe coser, que sabe dizer o texto de maneira muito bem desenhada, colocando todos os colores, e que permite isso é o contato com a literatura. Mira, yo
dentro del ámbito teatral, en el que tengo un respeto absoluto por todos los profesionales del teatro. Además, un respeto, lo he dicho muchas veces, un respeto incondicional. Quizás sea el respeto de la persona que no se atrevió a seguir en ese mundo. Me refiero a mí mismo. Es decir, yo no tuve el valor de continuar dedicándome al teatro, al darme cuenta de las dificultades que conlleva ese tipo de vida, ¿no? Por lo tanto, para mí, toda la gente que se dedica al arte eh, son héroes y los admiro profundamente en todos los sentidos, ¿no? Eso ya de entrada. Los actores, ¿qué voy a decir yo de los actores? Digo que dentro del engranaje teatral quizás sea la pieza que más admiro absolutamente, porque yo creo que es la clave del teatro. Un actor y un público. Perfecto, le podemos poner luego un director, el que es absolutamente necesario, no en todas las épocas han tenido la misma importancia, le podemos poner pues, puesto el dramaturgo, lo que sea, pero la magia del teatro surge de un individuo que tiene una capacidad de emocionar a partir de su palabra, de su voz, de su gesto, de sus emociones, porque deja todo ahí sobre el escenario. Él presta su voz, sus emociones, vuelvo a decir, su palabra, a los pensamientos, a la imaginación de unos creadores, ¿no? Y él crea a su vez. Es maravilloso. El el oficio de actor a mí me parece superior, de una calidad artística excepcional, ¿no? Y claro, y los pobres actores han sido muy criticados a lo largo de su historia. Yo diría que de las profesiones quizá más perseguidas, ¿no? Más denostadas desde sus comienzos. Claro, una tradición en la que, bueno, ¿quién se dedicaba al oficio de comediante? ¿Quién era cómico? ¿No? Bueno, pues personas se pensaba sin oficio ni beneficio que hacían de esa profesión pues una forma de vida muy alternativa, al margen de la ley. Eran por un lado, yo diría que a veces estaban muy bien vistos por el pueblo, porque veían gente capaz de representar a reyes en un escenario, ¿no? Gente como ellos, de la calle, que como lo dice una canción, cuando se bajaban del escenario eran de lo más vulgar, al bajarse del escenario, bueno, y perseguidos por la justicia en ocasiones, y en el caso de las comediantes, bueno, acusadas abiertamente de ser prostitutas, de llevar una vida totalmente licenciosa, es decir, bueno, ya se sabe que los actores no podían estar enterrados en sagrado hasta el siglo XIX, no recuerdo exactamente la fecha exacta, pero casi hasta 1830 los actores no podían enterrarse en sagrado, es decir, porque vivían en pecado, estaban mal vistos por la sociedad. Entonces, bueno, y esa tradición ha llegado hasta casi nuestros días. Ya se sabe que cuando una hija de una familia más o menos de buena familia, por decirlo algún, ese término, dice que quiere ser actriz, en muchísimos hogares todavía, o su hijo actor, es igual, en muchísimos hogares todavía se echarán las manos en la cabeza a los padres y dicen, ¿dónde vas? ¿Cómo vas a dedicarte a eso? Etcétera, ¿no? O sea que es una profesión que ha sido muy denostada. Y no se me ha olvidado el comienzo de la pregunta, y que tenía que ver con la formación del actor. Bueno, sí, también tradicionalmente han sido muy criticados por esa escasa formación que tenían. Se dice, se cuenta, está escrito, que muchos actores no sabían leer y aprendían sus textos de oído. Se los iban diciendo, se lo contaban, ¿no? Y lo aprendían así, bueno, se lo aprendían como se lo aprendiesen, de aquella manera, ¿no? Oral, ¿no? Oral. Oralmente, ¿no? Y así metían luego las morcillas, era imposible, si no ensayaban prácticamente, ¿no? En el siglo XVIII hay muchos tratados que critican esa formación del actor, que no había ensayos prácticamente, y se reponían las obras, vamos, cada 2 o 3 días como mucho, había una nueva obra. Entonces era imposible que se supiesen los textos correctamente y que se interpretase correctamente. O sea que sí que han sido muy criticados. Estaba pensando en Larra, por ejemplo. Mariano José de Larra, el gran romántico, ya con anterioridad existe esta tradición, ya se había dicho en muchos escritos y tratadistas sobre el arte de la declamación y de los actores, pero Larra tiene un artículo muy bueno, se titula, sí, creo recordar, creo que es así exactamente, Quiero ser cómico. Quiero ser cómico, y es un joven aspirante a actor que llega a su despacho y le dice que quiere ser cómico, y entonces le pregunta, bueno, ¿y usted qué sabe hacer?
Entonces la gran respuesta, resumiendo, del actor o del candidato actor en aquel momento es, pero es que hace falta saber algo. Ese era el concepto, la gran pregunta. ¿Qué hace falta saber para ser actor? Sino ser más o menos agraciado, tener una buena capacidad de movimiento y buena vocalización, y ya está. No, hace muchísimo tiempo que se sabe que no es así, que un actor necesita muchísimo más. Si es el vehículo para transmitir esas emociones que decíamos, que hay obras de contenido filosófico importantísimo, que hay obras de una profundidad enorme. Tú no puedes transmitir una gran profundidad filosófica y de pensamiento, obras de carácter intelectual, muy profundas que les hay, si no entiendes lo que estás diciendo. Si no lo entiendes. Por lo tanto, yo diría que los actores son de las personas más cultas que he conocido. A la fuerza, aunque sea a la fuerza, porque no te queda más remedio, por todo lo que has tenido que leer y comprender. Bueno, todo esto hablando, ya digo, de épocas en las que todavía no existían las escuelas como tales de arte dramático, pero ya en esa época del ARRA, poco después, pues grandes actores como Julián Romea, ¿no? Carlos Latorre, los grandes maestros de la declamación española del romanticismo, fueron profesores de la escuela del conservatorio de aquel tiempo, de María Cristina, lo que fueron los antecedentes de la Escuela de Arte Dramático de Madrid, ¿no? Bueno, y hoy en día, pues desde hace décadas, todo actor, la mayor parte de los actores, frente a esa tradición del actor hijo de actores que se formaba en las tablas desde muy pequeño, la mayor parte de los actores se han formado en academias y en escuelas de arte dramático que desde hace tiempo además tienen ya la condición de estudios universitarios. Por lo tanto, hoy en día, si decíamos antes, bueno, pues un actor tiene que saber, claro que tiene que saber, y es más, yo diría que en muchos casos, en la mayor parte de los casos, saben, están preparados y se forman, claro que sí. Uma curiosidade, quando explicava sobre a zarzuela e o teatro do siglo XVIII e XIX, a interpretação, não sei se pode me passar essa informação, a interpretação, por exemplo, da zarzuela, do sainete, do siglo XVIII, ha cambiado muito. Sí. Quando hablamos como... Sí, de la forma de interpretar, de la forma de Sí, actuar, ¿verdad? sí, Sí, lo que las convenciones. hombre, absolutamente. Yo hace muchos años, el primer libro, hablábamos antes de libros, ¿no? Y te decía, hombre, no solamente he escrito de la historia del teatro, yo empecé... El primer libro que publiqué, curiosamente, fue un tratado, un estudio sobre el arte del actor en España. Lo titulé algo así como El actor convencional, ya no me acordaba, del actor convencional frente al actor naturalista. Y en ese hacía también un pequeño recorrido sobre la forma de interpretar desde el siglo XVI hasta los inicios del siglo XX, planteando estas dos posturas diferentes, ¿no? Una forma de interpretar que de manera muy general llamaba entonces la manera convencional de declamar, que básicamente era la siguiente, consistía en impactar de alguna manera al público con tu declamación, tu interpretación, con tu gesticulación. Era un teatro de los siglos XVII, XVIII y buena parte del XIX, bueno, incluso en el XX, ha habido grandes actores muy histriónicos en la historia del teatro español del siglo XX, en la historia de la interpretación española del siglo XX, en la historia de los actores, ha habido actores muy histriónicos, lo cual no quiere decir que sea una forma mala de interpretar, depende. Pero decía que esa forma convencional, que tiene que ver con lo que planteabas, cómo se representaban las obras, las zarzuelas, las tragedias, las comedias en esos siglos XVIII, bueno, pues de una manera muy exagerada, es por resumir. La forma tradicional de interpretar fue la exageración, pero por motivos obvios. Tú tenías que ser entendido por todo el público que estaba en el patio, no de butacas, porque no había butacas durante mucho tiempo, en el patio. Bueno, en fin, todo el público que te estaba viendo tenía que llegar tu gesticulación, tenías que ser exagerado en tus movimientos, tenías que transmitir a través de una voz muy impostada, muy elevada, tenías que llegar.
a todos los lugares del escenario para que se entendiera tu palabra y lo que decías, pero también tus intenciones a partir del gesto. No es la televisión, no es el cine, no es un primerísimo plano de pantalla que te capta tu intención en la mirada. No, eso es imposible en el teatro, ¿eh? Entonces, claro, de ahí una forma muy grandilocuente de gesticular, de la que se ha hablado mucho. Una forma muy grandilocuente y también, por tanto, muy falsa. Desde muy pronto, los grandes también tratadistas de la escena, desde muy pronto, Cervantes lo hizo, Shakespeare también reflexionó sobre esta cuestión, se planteaban la necesidad de buscar una interpretación mucho más verdadera, más verosímil, más natural. La naturalidad en escena ya se buscaba desde el tiempo de Cervantes y de Shakespeare, en aquel tiempo. No hay más que recordar aquel famoso pasaje de Hamlet, en el que el príncipe Hamlet recomienda a los cómicos que llegan al castillo, ¿no? Como tienen que representar. Por favor, no gesticuléis de manera grandilocuente. Ese consejo es uno de los grandes párrafos en los que se aboga por la declamación natural, naturalista, no exagerada, ¿no? Bueno, pues esa polémica existió ya desde entonces, va a existir en el siglo XVIII, ¿no? Máxime con la aparición de la Ilustración, que el pensamiento ilustrado y neoclásico va en la línea de la búsqueda de la naturalidad, porque lo que persiguen los neoclásicos y los ilustrados es la credibilidad en escena, la verosimilitud. Y tú no te puedes creer a un hombre que está haciendo aspavientos. Tienes que procurar ser más de verdad, más creíble, que te creas que quien está ahí no es un comediante representando, sino que es alguien de verdad. La mímesis famosa, aristotélica, mímesis. Y bueno, y esto se mantuvo en el XVIII y llegó al XIX, y en el XIX también volvemos a encontrar tratados que defienden una declamación más natural frente a otros actores mucho más impostados. Y ahora mismo no recuerdo, es una conversación informal esta, y no recuerdo si era Julián Romea o Carlos Latorre, estos grandes actores del romanticismo. Uno de los dos se caracterizaba por ser más natural en sus maneras y el otro más exagerado. Creo que Romea era el natural, el más natural. Y uno de los dos estaba más indicado para las grandes tragedias y dramas románticos, y el otro, en cambio, era más especialista, o le venían mucho mejor las comedias, la comedia de orquesta, tenía otro tono distinto, ¿no? En fin, y esa polémica se mantuvo hasta que llegamos al gran introductor del naturalismo en escena. Y cuando digo naturalismo me refiero también a la manera de interpretar naturalista, que es Stanislavski. Stanislavski, que está ligado a toda la escuela del teatro de arte de Moscú y el teatro de Chekhov, el teatro naturalista de aquel tiempo, ¿no? A veces se ha dicho que cada tipo de teatro necesita un tipo de actor distinto. Yo creo que es verdad. Es verdad, no se puede interpretar igual a Chekhov que al Duque de Rivas, el Don Álvaro, la Fuerza del Sino. Es distinto. Lo mismo que no se puede interpretar igual ese tipo de obras naturalistas o una comedia pues, que una tragedia, ¿no? Es verdad. Decía esto un poco ya para concluir lo que estábamos hablando del tema del cómo interpretar, que decía que, bueno, pues planteó que en el siglo XX, llegamos al siglo XX con toda esa dicotomía que yo decía del actor convencional y el actor naturalista, y en el siglo XX todo se abre. Y esa lucha por encontrar el naturalismo en escena, a través de una palabra y una interpretación naturalista, va a cambiar de repente y vamos a encontrar con las nuevas vanguardias teatrales y artísticas que van a rescatar y reivindicar de nuevo, curiosamente, la vuelta al teatro, la vuelta a lo teatral, entendiendo lo teatral precisamente por lo exagerado y gestual. Estoy generalizando mucho, pero para entendernos es curioso. Toda la vida, durante 200, 300 años, durante siglos, desde que nace el teatro comercial en el siglo XVI, luchando por alcanzar el naturalismo en escena, y vamos a asumir que se consigue con Stanislavski, para que cuando ya se ha conseguido eso, digas, bueno, vale, esto está muy bien, pero es que ahora existe. Pasaría igual con la pintura.
está muy bien, la pintura realista al máximo, esto está muy bien, pero es que ahora existe la fotografía. Pues con el teatro igual, está muy bien, hemos conseguido el teatro naturalista, pero es que ahora existe el cine. Ha llegado el cine. Y no podemos comparar la naturalidad del cine con la del teatro. Es imposible. Y el teatro, es que el teatro en esencia es antinatural, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, en el siglo XX se abrió muchísimo las posibilidades interpretativas y parece que esta línea, y no parece, es que es real, de hecho la gran escuela de Stanislavski, cuando pasa a Estados Unidos, es la que crea la gran escuela de actores estadounidenses. Actors Studios, El arte de estudios, efectivamente, sí, parten, que es un teatro pequeñito. efectivamente, pero que nutrió de grandes actores naturalistas al cine norteamericano. Claro, porque el lugar idóneo para el desarrollo del actor naturalista era quizá el cine, era el cine, ¿no? Y el teatro, para subsistir, ya se planteó en aquel momento, fíjate la cantidad de frentes que la conversación puede, por la que puede llevarnos, y el teatro, en un momento determinado, en el siglo XX, se dio cuenta de que si quería sobrevivir frente al cine, tenía que encontrar su espacio, su hueco. Y era no tratando de imitar al cine en ese naturalismo, sino todo lo contrario, buscando vías alternativas. Y entonces esto se abre muchísimo y las maneras de interpretar y las concepciones del teatro, y por eso digamos ese maravilloso siglo XX, que es la antesala de lo que somos hoy, ¿no? En fin, disculpa si me Não, não. enrollo. Eu estou pensando aqui porque dentro do próprio cine houve também uma ruptura da interpretação. Aquela película, um tranvía, chamado Deseo, Sí, este famoso, de uh, lo voy a decir ahora mismo. peraí, eu tenho aqui a película, Vivian Lee e Marlon Brando e, Marlon Brando. sim, Marlon. o nome do autor, Tennessee Williams. Ah, bueno, el La, autor, sí. sí, Perdón. había una divergencia porque cuando crearon casting de invitar a Vivian Lee a interpretar junto a Marlon Brando, que Marlon Brando venía de Actors Studios e Vivian Lee venia de um teatro mais histriônico, uma interpretação mais exagerada e histriônica. E na película, a interpretação de Marlon Brando e de Vivian Lee queda muito evidente a diferença da interpretação de los dois. O naturalismo de Marlon Brando com esta interpretação de Vivian Lee mais exagerada, ¿no? Del teatro más histriónica. Es que, bueno, además fíjate que en los comienzos del cine hubo una influencia recíproca, ¿no? Entre teatro y cine convivieron durante mucho tiempo y las primeras épocas del cine, de las décadas del siglo XX, es muy teatral. Las películas son muy teatrales y muy literarias, ¿no? Bueno, y si vamos a los inicios del cine, cuando vamos al cine cómico, bueno, la gestualidad, eso sí que es la escuela antigua de interpretación en todos los sentidos, ¿no? De exageración, gestualidad absoluta, ¿no? Claro, entre otras cosas, porque no se hablaba y tenías que expresarlo todo con el rostro en el cine cómico, por ejemplo, ¿no? Pero esto poco a poco fue cambiando. Es decir, el teatro influyó en el cine, claro, sí es lógico, si es que los primeros actores del cine tenían que venir del teatro, no quedaba más remedio. Entonces el teatro influyó en el cine al principio, de manera natural, y poco a poco, a medida que el cine fue teniendo su lugar y cada vez más importancia, fue el cine el que terminó influyendo en el teatro, ¿no? Hoy en día yo creo que, bueno, son dos artes completamente distintas, muy diferentes, se nota mucho, aunque con excepciones, porque no hay nada, es que yo creo que la excepción confirma, cuando se dice eso de que la excepción confirma la regla, es que yo diría que es que no hay nada excepcional y todo lo es a un tiempo. Pensaba, uno puede tener prejuicios y decir, no, se nota mucho cuando un actor viene del cine o es de teatro. Pudo ser en una época, pudo ser, pero últimamente estas nuevas hornadas de maravillosos actores que tenemos jóvenes, que están muy bien formados, la versatilidad que tienen es asombrosa. Tú te encuentras en el escenario actores que se han hecho famosos o muy conocidos por series de televisión, por el cine, que lo hacen estupendamente, y los ves sobre un escenario y dices, pero que son igual de buenos.
regla general. Por lo tanto, bueno, esto también apoya un poco lo que te decía en esa magnífica formación que tienen los actores de su tiempo y que esa dicotomía teatro-cine hace tiempo que yo creo que desapareció. Cada una de estas artes tiene su propio espacio, su público, su mundo, su forma, su código, su lenguaje, y cuentan estos dos mundos con la ventaja de que hoy en día tenemos un montón de profesionales magníficos en ambos medios, ¿no? Incluso que pueden cambiar de uno a otro, como es el caso de los actores, ¿no? En ese sentido soy muy optimista, o creo que es maravilloso el panorama. Então, antes comentávamos sobre cada época era diferente a função do diretor ou do dramaturgo. Em ao século XVIII ou século XIX, lá, qual era especificamente a função do diretor? Tinha esta mesma presença e importância que existem no teatro de hoje? Como era a presença desta figura? Incluso do dramaturgo. Bueno, el dramaturgo siempre fue, en esos tiempos, el dramaturgo era el importante, sin duda alguna. Estaba el autor teatral, que como sabes era el director de la compañía. Se llamaba autor al director de la compañía, ¿no? Y luego estaba el poeta. El poeta, porque a los dramaturgos se les ha llamado poetas, lógicamente porque se escribía en verso de manera tradicional hasta finales del siglo XIX en España, ¿no? Entonces una cosa era el autor, director de la compañía, y el poeta. El importante, como digo, cuando salía un cartel, en los carteles teatrales, cuando se anunciaba una obra, nunca se anunciaba el director. Lo digo para que nos demos cuenta de lo que es la importancia. ¿Qué se anunciaba? Al poeta. Lo cual dice bastante. Al poeta y a lo sumo también a los intérpretes, a los actores. ¿No? En ese sentido, quiero entender que el director tenía muchísima menos importancia. Solía ser también un miembro más de la compañía, aparte del que llevaba los asuntos de pagos de la compañía. El director de la compañía era eso, el empresario, y en ocasiones también podía ser el primer actor. Esto pasaría mucho en estas compañías que se crean especialmente a finales del siglo XIX. La figura del actor divo, que tendrá su propia compañía teatral, que la hace pues para ser es el director, es el empresario, y coge obras para lucirse él mismo en escena, y además hay autores que escriben expresamente para ellos, ¿no? Pero volviendo un poco a la pregunta que hacías, la figura del director que conocemos nosotros hoy en día no surge hasta la primera mitad del siglo XX, la época de Rivas Sherif, directores importantes en aquel momento, ¿no? Sí, con anterioridad no, era mucho más importante, más que el director, era la figura del actor. Anteriormente el poeta, como digo, luego los grandes actores que crearon sus propias compañías, y el fenómeno del director, tal y como hoy en día lo entendemos, es muy del siglo XX. Y esa preponderancia que ha tenido el director hasta el punto de que llegó a ser todo, de ser el dios, más que el propio dramaturgo. O sea, ese cambio, ¿no?, del dramaturgo al director es más de la segunda mitad, incluso yo casi diría del último tercio del siglo XX, donde la figura del director se convierte vamos a ver una obra del director de turno, vamos a ver la obra del director, el montaje de ese director, más que la obra en sí de ese dramaturgo, ¿no? En fin, o sea que ya digo, la importancia del director de escena, que hoy en día es absoluta, en la historia del teatro no fue tan importante. Y en esos siglos que me comentabas, yo ya te digo, me quedo con la respuesta que te daba inicialmente. En los carteles no aparecía el nombre del director. Hoy no te encontrarás ni un solo programa en el que no aparezca el director de la obra. Es impensable, ¿no? O dramaturgia de, dirección de, y además en letras grandes. En la primera plana del programa, el nombre del director es imposible pensar que no aparezca, ¿no? Y en otros tiempos no tenía esa importancia.
El sainete era, no, era la estrella del siglo XVIII, o tenía más visibilidad, tenía se montaba más que la zarzuela, por ejemplo. Hombre, el sainete tiene una ventaja, y es que es el teatro breve de aquel tiempo, y es el teatro popular, y es el teatro cómico. Entonces, claro, son las piezas que acompañaban a las grandes obras. Entonces, se ponían muchísimos sainetes, había muchísimos. Entonces, claro, eh, es el más popular, hombre, es el que daba, es el que amenizaba, es el que amenizaba los espectáculos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que sería absolutamente popular, es el más popular. Están dirigidos especialmente al pueblo, sobre todo, y tiene la finalidad de entretener, aunque tengan su mensaje, pero son obras cortas, ligeras, que gustaban mucho al público. Porque no podemos olvidar algo importante, ¿no? También, otra conversación, otra línea de conversación, y es el papel que tiene el teatro, ¿no?, en la sociedad. ¿Para qué sirve? Es arte, es la panacea de la cultura, que no digo que no, que no digo que no lo sea, o es un espectáculo de entretenimiento. Yo creo que el teatro se ha estado moviendo entre esas dos aguas también durante siglos, ¿no? Eh, Entre ese concepto de espectáculo para entretener o gran representante de la cultura de un país, ¿no? Fijaos, yo siempre me planteo algo muy sencillo. Creo que Lope de Vega no se planteaba esas cosas. Creo que Lope nunca se planteó si estaba haciendo un teatro, si estaba haciendo cultura o gran poesía, gran literatura dramática, o estaba haciendo, como él decía, dar gusto al vulgo, que es el que paga, al fin y al cabo. Lope de Vega hacía teatro comercial. Es a veces cuando es tan denostado el teatro comercial, no frente al teatro artístico, ¿no? O sea, curiosamente, cuando no te lo planteas, que es el caso de Lope de Vega, Lope de Vega hacía un teatro absolutamente artístico, literario y absolutamente comercial, las dos cosas. Porque quizá, en esencia, el teatro sean las dos cosas. Y si le quitas algunas de esas dos patas, yo creo que el teatro, no sé, se hace un flaco favor al teatro. ¿Eh? Se le hace un flaco favor. Eh, no sé si entiendes por dónde quiero ir, pero desde muy pronto, vuelvo al siglo XIX, una época que tanto he estudiado, recuerdo perfectamente en ese siglo en el que nace la industria teatral, la cantidad de debates que hubo, ¿eh? Libros, folletos, en la prensa, entre los defensores de la calidad artística del teatro, un teatro artístico, que acusaban a esos que hacen un teatro popular, comercial, los bufos, por ejemplo, los bufos Arderius, que fue también otra compañía, de un teatro menor, que fue muy criticado por los excelsos poetas, ¿no? Eh, si le quitas una de las dos herramientas y dejas el teatro únicamente como una actividad artística subvencionada por los fondos públicos, que esto ya surge en el siglo XIX, esa necesidad de que el teatro esté protegido y subvencionado, claro, pues puede ocurrir algo muy simple, y es que el teatro se convierta en una actividad efectivamente artística, cultural, minoritaria, protegida, equivalente a la que tienen los museos. Y bueno, hay museos muy comerciales, como puede ser el Museo del Prado, pero hay otros museos los que van cuatro gatos por ahí en un pueblo perdido y bueno. ¿Queremos eso realmente del teatro? ¿O el teatro es un arte vivo que necesita ese punto comercial y que necesita el equilibrio entre la creatividad y la taquilla, por ejemplo? Também não existe prejuízo com o popular também, porque se pensarmos teatro de Shakespeare, Lope de Vega, incluso o teatro popular sainete, havia autores, havia companhias que interpretavam que eram subvencionadas por la corte, não? Por la Casa Real, e havia as companhias que hacían teatro e nas praças e nos mercados, ¿no? Hombre, las grandes compañías, claro,
subvencionados, protegidos. Estaba el tema de la protección. Estaba, por ejemplo, en Francia, ¿no? El caso de Molière, como siglo XVII, ¿no? El teatro francés fue muy protegido por la realeza, porque les interesaba. En el siglo XVII el teatro se convirtió en una plataforma propagandística del propio poder de la Francia del siglo XVII, ¿no? Entonces pensaron las autoridades, ¿no?, la necesidad de proteger ese tipo de teatro, ¿no? Cuando me hablas de compañías, no es extraño, es que el mecenazgo también ha existido siempre entre los artistas, ¿no? La ópera. Claro, es muy difícil, siempre ha sido una vida difícil. Empezábamos la charla de hoy, te comentaba que lo mucho que admiro a los actores, a la gente del teatro, a los artistas, porque han tenido el valor de serlo, frente a otros que fuimos candidatos a ello y dijimos, hay mucho riesgo, prefiero una vida más tranquila de profesor, Más tranquila. más estable de profesor, ¿no? Por lo tanto, pero esto siempre ha existido. Si no ha sido protegido, subvencionado, pero claro, es muy difícil equiparar el siglo XVII con épocas posteriores. Cuando hablábamos de la protección real, ¿no?, o incluso la relación que tuvieron los teatros en España, ¿no?, con la beneficencia, que también, que era otra forma de estar en la sociedad de aquel tiempo, hablamos de escasos teatros en las ciudades, y escasa. El teatro era el teatro, lo que había. Estaban los teatros de la corte, que luego hacían su gira por provincias, en los teatros que pudiera haber en otras ciudades de España, por ejemplo, y luego estaban los comediantes, que había muchos tipos de comediantes que iban por las calles y las plazas, ¿no? La farándula y eso, la vida de esos era mucho peor todavía. ¿Vale? Entonces, pero claro, pero tanto aquellos, que es a lo que voy, tanto aquellos actores del siglo XVII como los actores del siglo XX vivían de eso y tenían que comer de eso, ¿vale? Y todos hemos visto un montón de películas que han hablado de la vida de los actores, de los comediantes, y no fue una vida de rosa, ni mucho menos. Si cuando uno quizás es muy joven y piensa en el mundo del teatro o del cine, piensa en las grandes estrellas y piensa una vida de lujo y de desenfreno o de fama y de éxito, bueno, me imagino que luego con un poquito de madurez enseguida abre los ojos y se da cuenta de que es una vida muy distinta, es un camino, yo diría, no sé, en absoluto de rosas, un camino difícil. Lo que pasa es que es tan apasionante para el que lo vive, que cada paso que da se convierte en una rosa, ¿no? Pero es una vida, es una forma de vida muy complicada y compleja. Y en esa forma de vida, insisto, no creo que nadie quisiera simplemente estar a expensas de una subvención que te diesen para seguir adelante. Puede ser, no digo que no. Pero el teatro como tal, el engranaje teatral, la industria teatral, palabra que se crea en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX como tal, con el conde de San Luis, allá por 1849, ¿no? La industria teatral, si es industria, es una actividad mercantil y comercial. Y requiere, pues eso, ofrecer un producto que un determinado cliente o público va a consumir, ¿no? Y tienes que buscar encontrar el equilibrio exacto entre la calidad, ¿no?, y el entretenimiento. Y así ha sido todo. Una especie de actitud ante el hecho teatral posibilista, apropiándome de la famosa expresión de lo que se planteaba en la época de Buero Vallejo, en aquella polémica que hubo entre Buero Vallejo y Alfonso Sastre, por ejemplo, allá por los tiempos de años 60, en el teatro español, en la escena más cercana, ¿no? El posibilismo. Yo hago el teatro que puedo hacer, decía Buero Vallejo en su momento, en unas circunstancias históricas, políticas determinadas. Pero también digo que en cualquier circunstancia histórica y política, al margen de las situaciones políticas, uno hace el teatro que puede hacer. Si no va a verte nadie, pues tú mismo. O sea, si no, es que yo quiero hacer este teatro. Vale, estupendo. ¿Tienes gente que vaya a verte? ¿Le interesa tu teatro a alguien? Vale, yo creo que es una gran pregunta, ¿vale? Yo quiero hacer, bueno, pues haz lo que quieras, pero si no tienes público,
Sin público no hay magia teatral, sin público no hay teatro. Estava sobre essa coisa que é do teatro comercial, e os prejuízos que existem com o popular, eu falava especificamente do sainete e de Ramon de la Cruz, que foi o impulsor, um dos grandes nomes dela. E estava lendo num blog que Ramon de la Cruz tinha muita influência de Racine e de Voltaire. Então, é uma figura que tem como referência a Racine e Voltaire, tem uma informações Mira, literárias interessantes e vamos assim a um ver. teatro popular, ¿no? Claro, es que una cosa, a veces confundimos eh, tú puedes hacer un teatro popular, aparte que Ramón de la Cruz no solamente hizo sainetes, tiene comedias neoclásicas, tiene zarzuelas también. Ramón de la Cruz es un peso pesado en la literatura dramática del siglo XVIII. Se ha identificado su figura con el sainete y como ya sabemos, los prejuicios, ¿no? Sainete, algo pobre, pero los sainetes de Ramón de la Cruz tienen una gran calidad literaria, aparte de escénica, pero literaria. Ramón de la Cruz sabía perfectamente lo que hacía, y era un hombre leído, y sabía, conocía el teatro de su tiempo, un hombre culto. Ramón de la Cruz es un ilustrado, un hombre ilustrado, que tiene que ver un poco con lo que planteábamos también al comienzo de nuestra charla, la necesidad de que un dramaturgo, un hombre de arte, conozca de su oficio, conozca. Si tú eres dramaturgo, tienes que conocer la obra de otros dramaturgos, tanto de tu tiempo como de los que te precedieron. Como si eres arquitecto, tienes que conocer la obra de los arquitectos contemporáneos y los que te precedieron. Y si eres músico, no basta con que conozcas la música que hacen tus colegas de tu entorno contemporáneo, sino que tienes que saber de música de otros periodos, etcétera, etcétera. Y esto es así en todas las artes. Bueno, entonces, bueno, volviendo al caso de Ramón de la Cruz que planteabas, de Ramón de la Cruz, claro, que conocía a los clásicos del teatro francés, por supuesto que sí, como conocía a los clásicos del teatro español. Era un hombre muy culto y muy leído. Y siendo tan culto y tan leído, se permitía hacer lo que creía conveniente. Quizá, no sé, y aquí estoy un poco, puedo divagar, se permitía hacer cuando le apetecía. Esto ahí no puedo, no hablé con Ramón de la Cruz, pero bueno, quizá le apetecía cuando se quería poner estupendo y culto hacer obras más cultas, y cuando quería sacar beneficios económicos, pues hacía unos sainetes. Que esto lo han hecho muchos artistas. ¿Cuántos grandes artistas no habrá que hacen una gran obra que saben que no les va a dar un duro, pero para poder subsistir a la vez hacen otras cuantas obras no tan buenas? Dramaturgos de estos, así. Dramaturgos de estos ha habido así. Vuelvo a otra época que tengo bastante reciente ahora mismo, aunque podría poner el siglo XIX, pero el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ese periodo de la etapa de la España franquista, ¿no? Ese periodo de los años 40, 50, 60, grandísimos dramaturgos de aquel tiempo, bueno, te puedes encontrar que tienen una obra estupenda, quizá con menos pretensión de taquilla, pero a la par, a la vez que hacen esta, hacen otras 3 o 4, pues bueno, más ligeras, porque es necesario sobrevivir. Me imagino que esto pasa en todas las artes. Ese es el equilibrio que yo decía antes. Tienes que vivir de eso. Y por lo tanto, tú tienes que conocer a tu público y arriesgas, y a veces te apetece arriesgar más. Un artista dice, mira, voy a hacer esta obra aunque sepa que no me la va a leer nadie. Voy a hacer esta obra aunque sepa que no se va a representar, por ejemplo. Puede ocurrir. Bueno, y otras veces dice, pues mira, voy a hacer esto. Sí, perdón. Pensando aqui, os dramaturgos o teatro do período franquista quedando estigmatizado, Absolutamente. porque aqui, por exemplo, em América Latina passou um fenômeno muito interessante durante as ditaduras, que os intelectuais e os artistas tomaram os símbolos nacionais, não? Aqui parece que foi o contrário.
os franquistas tomaram os símbolos nacionais. E parece que tudo que foi teatro, dança, literatura deste período se quedou um pouco, talvez, marginado, não, não se valora. No se valora después de que pasa el periodo. Quiero decir, en la época del franquismo hay una, en mi opinión, y por eso digo que estoy esperando que salga ese libro donde hago un análisis de toda esa dramaturgia de aquel tiempo. En mi opinión, luz. ¿Me faltan, perdona? Luz. Ah, luz. Sí, es que ha venido un nubarrón, se conoce. Llevo toda la tarde jugando yo estoy con la luz. controlando. Perdona. Sí. Efectivamente, yo voy controlando. sí, yo también me miro de vez en cuando, lo cual no deja de despistarme un poco, Clever. Esto es un poco, porque ahora mismo en pantalla te veo a ti, me veo a mí, a veces te miro a ti, a veces me miro a mí, otras veces no sé dónde mirar, en fin. Pero vamos a ver, sinceramente, desde el punto de vista del análisis textual, desde el punto de vista de la industria teatral, en mi opinión, el teatro de la época franquista es de una, supongo que mucha gente no está de acuerdo, pero es de una gran calidad literaria y escénica. Y el teatro vivió quizá, y sin quizá, porque después de ese periodo el teatro no encontró su sitio entre el público, tuvo que competir con otro tipo de espectáculos, otras ofertas culturales o de ocio, que hizo que el teatro pasara un momento muy delicado allá por los años 70 o 80, le costó volver a andar el camino, pero en esa etapa, cuando en las casas todavía era difícil tener un televisor, es verdad que el cine hizo mucho daño y aparece el tema del cine con frecuencia en el teatro de aquel tiempo, pero el cine tenía un público muy concreto. Esto está muy claro en las obras, ya digo que aparece con claridad en los textos teatrales. El público del cine era el público popular. El cine de barrio, el pueblo llano, iba al cine, que era muy barato y económico, se pasaba toda la tarde comiendo pipas y viendo sus películas. En la clase burguesa, por eso ese concepto también del teatro burgués, y de alguna manera también ese baldón negativo que conlleva el propio teatro de aquel tiempo, porque si la palabra burgués y la burguesía fue una palabra positiva durante mucho tiempo en los siglos anteriores, la burguesía fue la que hizo los grandes logros sociales, todos los avances, ¿no? Durante un tiempo, desde hace décadas, la palabra burguesa sabemos que ha adquirido otras connotaciones de carácter negativo. Yo no entro en esas cuestiones. Digo lo que es el teatro burgués porque era el teatro que consumía la burguesía y el teatro que hacía la burguesía, nada más. Bueno, pues al teatro iba la burguesía de aquel tiempo. Una burguesía muy asentada en la época del franquismo, fuerte, potente, que permitió que la industria teatral como tal se mantuviera y tuviese una gran vida. Todavía en este periodo tú puedes ir a los periódicos y a la prensa y ver las páginas de crítica teatral, la importancia que tuvieron los críticos, otro personaje interesante, otro profesional de la escena, ¿no? El crítico, y en aquellos tiempos todavía el crítico teatral de los periódicos tenía una influencia absoluta, y la gente iba a mirar la crítica, lo que se había dicho en los periódicos al día siguiente, o incluso antes, qué se iba a poner o no, qué se estaba poniendo en Madrid. Es decir, que la industria teatral, el teatro vivió todavía en los tiempos del franquismo un periodo, yo diría que de esplendor, por lo menos comparado con otros momentos, sin duda. Quizá fue su última boqueada, ¿no? El último momento, el canto del cisne del teatro, si queremos, ¿no? Pero lo tuvo. Y la calidad de las obras, cuando uno las analiza, dices, calma, calma, no nos pongamos estupendos, no caigamos en prejuicios, porque detrás de todos esos autores de la comedia burguesa tan denostada, que se despachan con mucha facilidad en los manuales, te encuentras verdaderas obras maestras, ¿verdad? Y en todos los ámbitos, los actores de aquel tiempo también maravillosos, una escuela de actores en aquel tiempo de la que luego hemos bebido, ¿no? Y crearon sus sagas, en fin, fue una época de esplendor, yo diría en muchos sentidos, ¿no? Y que de aquí venía la conversación, sobre la que han caído muchos prejuicios por cuestiones de carácter ideológico. Sin más, esto ha pasado, es muy habitual, siempre el arte y la cultura
somos seres políticos, vivimos en la historia, estamos sometidos a los vaivenes políticos, y lo mismo que figuras han sido encumbradas en determinados momentos, justo pasado ese momento histórico, esa figura ha sido denostada cuando han llegado movimientos en otra tendencia, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo mismo que se cayó, no se puede caer en injusticias, nunca, ¿no? Yo procuro en este sentido siempre mostrarme lo más neutral posible. Jamás le miro el carnet de identidad ni a nadie cuando estoy viendo arte, ¿no? Cuando estoy viendo una obra artística. No sé, no me interesa, casi preferiría saber ni quién eres, ni qué estás haciendo. ¿Es bueno lo que estás haciendo? ¿Me emocionas? ¿Me llegas? ¿Lo que dices es interesante? Y te aseguro que en esa época se dijeron cosas muy interesantes desde la escena y en el teatro, de verdad. Estava pensando aqui, se algum dia estas pessoas nesse teatro será rescatado, não? Se serão reconhecidos e relembrado. Hombre, yo creo que libros como el que espero sacar dentro de muy poquito tienen esa finalidad. Es decir, yo cuando escribo algo es por algo. Escribir por escribir no tiene ningún sentido. Yo solo te escribo si tengo algo que decir y creo que merece la pena decirlo. Y sí que creo que merece la pena que este teatro... A mí siempre me gustaban las causas perdidas, ¿no? Tengo cierto espíritu romántico en ese sentido también, ¿no? Y lo mismo, que era obvio, yo era consciente de que el teatro del siglo XVIII y del XIX no eran causas perdidas, ¿no? Para el común de los mortales. Por eso, precisamente por eso, me interesa más todavía estudiarlo más a fondo, a ver qué tiene eso de verdad, porque nunca me gustan, no me creo las verdades absolutas, no desconfío. Y cada vez que investigo algo sobre lo que se han dicho muchas, sobre lo que ya hay verdades absolutas asentadas, me llevo maravillosas sorpresas una y otra vez. En fin, nunca me defrauda la investigación sobre algo nuevo o algo que ha sido juzgado negativamente. Digo, así, voy a verlo, a ver qué tiene esto de verdad, ¿no? Y casi siempre me llevo grandes satisfacciones. Pues un poco me pasó lo mismo con este teatro de este periodo. En realidad, no es una época que yo tuviese tan estudiada, aunque, y tuve la fortuna, había en España una editorial llamada Stelitzer o Stelitzer, ¿no? Que publicó durante muchos años, en los 50, 60, hasta la muerte de Franco, unos libritos muy pequeñitos, que quizá los hayas visto en alguna ocasión, donde se publicaban todas las obras de teatro que se estrenaban. Eran un tamaño, vamos, ni siquiera el formato típico de libro, sino menos todavía, el formato de un doceavo, en un papel de muy mala calidad, que era la colección Teatro, se llamaba, ¿no? Y bueno, pues ahí yo tuve la fortuna de que un tío mío trabajaba, era el conserje o el que cuidaba la fábrica, que cuidaba el edificio donde estaban las prensas de Stelitzer, ¿no? Y cuando este hombre pues falleció, la familia dejó a una persona muy interesada por el teatro como era yo, me dejaron todo lo que mi tío tenía ahí. Y tenía en casa pues pues un montón de teatro de aquel tiempo. Y eso pues, me permitió leerlo como el que lee cualquier cosa por conocer, por saber. Y claro, y no hay nada más bonito que leer y decir, ¿y esto? ¿Y esto? Pero qué maravilla. Pero esto, pero qué bueno es esto, por Dios. ¿Eh? Y esa sorpresa maravillosa me la iba llevando una y otra vez con cada obra que leía, ¿no? Vale, podemos hacer excepciones si queremos, obras que se repiten, vale, eso pasa en cualquier época, hoy también, ¿no? Y bueno, y descubrí la maravilla de este periodo, ¿no? Que descubrí especialmente, y termino ya con este párrafo, Tranquilo, claro, tranquilo. Lo descubrí cuando estaba haciendo mi libro sobre la historia del teatro, literatura y escena, cuando llegué a este capítulo, en una parte que tenía quizá menos conocida, que me había dedicado más a siglos anteriores, al teatro clásico, hasta el XIX profundamente, pero el teatro contemporáneo lo tenía un poquito más flojo, ¿no? Y leí tanto para hacer ese capítulo que terminé dejando el capítulo y haciendo un libro nuevo. O sea, el libro que va a salir ahora es fruto de ese capítulo séptimo. Efectivamente, el libro me emocioné tanto que hice un capítulo de 400 y pico páginas. Caray. Y entonces, cuando acabé el libro, ya hice un extracto y un resumen para la historia del teatro. ¿Y es fruto de qué? De lo que más me gusta,
de que me estaba gustando tanto ese teatro al leerlo, que dije, esto no se puede despachar con un simple capitulito. Esto merece un libro. Y por eso va a salir. Yo Caray. creo que, sí, sí, sinceramente, hay sorpresas maravillosas en ese... Sí, ya el sol me ha vuelto a iluminar. Sí, Ahora mismo. Sí, ahora bajo la persona otra vez enseguida, ¿no? Pero que es una época fascinante, de verdad, ¿eh? Y a la que he llegado sin prejuicio alguno, de manera natural. Creo que es como hay que llegar al arte, de verdad. a ver, Vamos a intentarlo de nuevo. A ver. outra vez, eu só. Tu comentava sobre isso, sobre a necessidade, textos que te emocionaram, teatro que te emocionaram. Estamos num momento de muitas perguntas por o confinamento provocado por o COVID e muitos dramaturgos estão no momento de alguns reflexionando, outros buscando formas, novas propostas, ideias. É, então, creio que foi Luiz Mi Gonçalves e quem mais? Luiz Mi Gonçalves, e o italiano Ricardo, o diretor italiano Ricardo Brunetti, assim, na semana aqui, comentou que haveria estávamos era necessário buscar novas fórmulas, pero também criar uma dramaturgia, um teatro, um texto que tocasse os espectadores quando saíssemos deste momento lleno de interrogações, não? O, nos pode dar colocar alguma luz, algumas ideias para onde vamos? Bueno, este es otro campo en el que no habíamos entrado todavía y me parece muy interesante, ¿no? Dejar ya un poquito nuestros clásicos y acercarnos al teatro contemporáneo. ¿Hacia dónde vamos? Te comentaba antes que, aparte de mi labor como investigador, también ejerzo de, no crítico teatral, que la palabra crítico no me gusta hoy en día, aparte no me gusta, prefiero valorar, me considero más un estudioso y un divulgador de la escena española, pero creo que el teatro necesita eso, divulgación y estudios y divulgación especialmente, ¿no? Y en esta etapa en la que estoy adentrándome tanto en el teatro más actual, he observado varias cosas. Primero, soy bastante optimista con lo que estoy viendo, con el panorama. Te lo comentaba antes, ¿no? Lo que me satisface los grandes profesionales que hay hoy en día en todos los ámbitos, ¿no? Y luego lo que he observado es que hay una gran riqueza de propuestas. Una gran riqueza de propuestas. Yo no creo, si hay algo que no le falta al teatro actual, son ideas. Creo que tienen muchísimas ideas y propuestas diferentes. No sé por dónde va a andar, qué rumbos va a tomar el teatro en el futuro. Bueno, de entrada estamos en un momento ahora un poco bastante especial. No se puede pensar en nada. Es evidente que la nueva normalidad de la que se habla no me vale, a mí no me vale. Ni creo que le valga en realidad al teatro. Sería otra cosa. Si pasamos a adaptarnos a la nueva normalidad, pues el teatro quizá habría que llamarle de otra manera, habría que buscar otro nombre, pero el teatro no es teatro si no hay un escenario, unos actores moviéndose libremente, interactuando con sus cuerpos, con sus alientos y un público alentándolo igualmente, ¿no? En fin, no tiene sentido un teatro con mascarillas, no tiene razón de ser, ¿no? Y virtual tampoco lo veo, por ejemplo, ¿no? Buscar nuevas alternativas a través de la tecnología. De una manera provisional, vale. Como estamos todos, lo mismo que un profesor pues se adapta y da clases virtuales, pues vale. Pero eso no es la esencia, en mi opinión, de lo que es la enseñanza. Pues lo otro no es la esencia del teatro, ¿no?
Así que en cuanto a, digo, a cómo va a afectar esto del tema del confinamiento con respecto a la salida del teatro. Yo creo que todo lo que estamos deseando, ya es verdad que ya se anuncia que va a haber aperturas en los festivales de teatro al aire libre en este verano, con una entrada reducida, ya veremos cómo funciona, pero las salas ortodoxas que todos conocemos difícilmente van a poder plantearse nada hasta septiembre. Y ya veremos. Yo asumo que la próxima vez que vaya al teatro, que ya tengo mono, claramente, la próxima vez que vaya al teatro voy a ir con mascarilla. Lo cual va a ser una sensación extrañísima. ¿Eh? Todos, el Pero, público, sí. diga. No, Termina de no, concluir. sí, no, no, simplemente que, bueno, que voy a ir con mascarilla. Entonces, desde el punto de vista físico, esto ya es algo, es una situación nueva y novedosa. Pero espero también y confío que eso no dure mucho tiempo, porque el teatro no es eso. Eso en cuanto a lo que es el espectáculo. Ahora, en cuanto a propuestas quizá de dramaturgias, que no sé si vas por ahí lo que querías plantear o introducir en la conversación, nuevas De, propuestas. de dramaturgia, de teatro, de... Mira, no sé por dónde irá. Creo que seguirá como estábamos antes del confinamiento. De lo que te puedo hablar es de lo que hay. No sé por dónde irá, pero sé lo que hay. Y ahora mismo vuelvo a que hay un montón de propuestas muy diferentes que conjugan el teatro de palabra más tradicional, la comedia más tradicional, muchísima adaptación teatral de clásicos. Hoy en día se lleva muchísimo de las adaptaciones. Tengo mi cierto reparo, aunque bueno, tampoco demasiado, porque siempre se ha hecho, esto no es nuevo, ¿no? Se ha hecho toda la vida. Adaptar a los que te precedieron, refundiendo obras anteriores, o sea, esto no es tan extraño. En cuanto a líneas dramatúrgicas, he encontrado de todo, ya digo, de lo más tradicional, mucho monólogo también, espectáculos pequeñitos de pocos actores, seguro que tiene que ver con el tema económico, por supuesto. Las grandes producciones de las grandes compañías de teatro se mueven por los parámetros del teatro todavía convencional, por decirlo de alguna manera, el teatro más convencional. Lo único que hemos ganado en capacidad técnica, en nuevos medios técnicos dentro de lo que son los teatros como tales, y lo que permite crear nuevos recursos escenográficos, se juega mucho con la videoescena hoy en día, porque esto es como todo, de repente surge la moda de algo, un descubrimiento técnico y te encuentras un montón de obras que lo emplean, ¿no? La proyección de videoescena, si lo he visto ya, una y otra vez lo mismo, ¿no? Se repite una y otra vez. Y luego me he encontrado propuestas de jóvenes muy interesantes, muy alternativas, que juegan mucho con el ritmo juvenil, hay una chispa juvenil con la música actual, mucho ruido, efectos especiales rítmicos, muy mecanizada a veces. O sea, me he encontrado propuestas de todo tipo, incluso ese teatro inmersivo también, este tipo de espectáculos en los que cogen al espectador, se rompe con las butacas y te meten a formar parte del espectáculo. Bueno, tampoco es tan nuevo esto, desde hombre, existió el happening en los años 60, en fin, muchas de las propuestas que hoy en día nos pensamos que son tan novedosas, que a veces pasa eso, uno es muy joven y sale con todas las, quiero hacer algo distinto, alternativo, y si no tuviera un poquito más, me decías tú anteriormente, Clever, de conocimiento de esa historia que le ha precedido, sabría que muchas cosas que uno vende como novedosas y originales no son ni tan novedosas ni originales, sino que ya se habían hecho antes, ¿no? Eso pasa muchas veces. Lo que me encuentro en el arte teatral, como en otros muchos campos, es una gran variedad de ofertas y de posibilidades, ¿no? Hoy en día es un terreno muy amplio que puede ir por muchos derroteros y que tiene a su alcance muchas posibilidades, pero no sabría muy bien, no sé por dónde va a ir. Creo que todo tiene cabida, y me resulta más fácil siempre hacer historia. ¿Qué significa eso? Me resulta más fácil estudiar lo que se hizo que predecir lo que se hará. Eso lo veo más complicado. ¿Te has sorprendido con la migración de los creadores a las redes sociales o no? No me puede sorprender en absoluto. Es necesario adaptarse o morir, se decía, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes estar alejado de tu mundo, de tus gentes, de parar el mundo totalmente y que se acabe.
No, tienes que buscar alternativas. Bueno, me imagino que cuando se pensó que eran 15 días, bueno, pues uno aguanta 15 días tranquilamente en su casa y ya está. Pero cuando eres consciente de que esto no es una cosa para los 15 días, sino que se va a alargar en el tiempo, entonces inmediatamente todo el mundo, y los creadores también, empiezan a poner en marcha mecanismos para seguir vivos y seguir manteniendo su forma de vida, ¿no? ¿Qué son las nuevas tecnologías? Pues las nuevas tecnologías, las redes sociales, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Y vuelvo a decir, no digo que sea y seguramente los profesionales de la escena lo piensan igual, no es la panacea, no es el ideal, pero el viejo refrán castellano, a falta de pan, buenas son tortas. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, bien, me parece bien, de momento, mientras no haya otra cosa, pues nos acostumbraremos, nos apañaremos con lo que hay. ¿Eh? Pero lo mismo que un buen libro no lo puede sustituir, y cuidado con esto, que me meto en terreno resbaladizo, no lo puede sustituir un ebook, iba a decir, eh, o una pantalla. Yo trabajo mucho con la pantalla, leo muchos textos a través de la pantalla, pero investigando. Pero el placer de una lectura, tocando un libro, pues, pues lo mismo me le pasa al olor. Yo cuando quiero ir al teatro, que estoy deseando ir al teatro, te repito, y he visto mucho teatro a través del ordenador, eh, no hay color. El teatro no solamente es como ni es ni fue, ni es ni fue. El teatro siempre fue otra cosa, no es solamente la representación teatral, acordémonos, el teatro es todo un ritual en el que te preparas para ir al teatro. No sé si vas solo, vas con una determinada predisposición. Si vas con amigos o con la pareja, vas de otra forma. Llegas al teatro, los olores, el acomodador, las gentes, las luces, cómo se van apagando, cómo se encienden. Todo ese ritual, que ahora no es lo que fue, repito, porque en otros tiempos era el espectáculo público donde veías y eras visto a los otros, ¿no? El lugar de reunión social. El teatro todavía sigue siendo un lugar de reunión social, entre comillas, aunque no te hables con las personas que están al lado, ¿no? Pero sigue siendo un lugar social. Y no es lo mismo verlo en contacto con otros, escuchando la tos del que está ahí, o incluso últimamente viendo la lucecita del móvil fastidiosa, ¿no? No es lo mismo tener a alguien pegado a tu lado, ¿eh? Incluso preferirías tener un poquito más de espacio a veces, no digo que no, no es lo mismo eso, y olerlo. A ver qué olores vamos a sacar, porque es que en el teatro actúan, hay muchos códigos de significado y todos nuestros sentidos están alerta. Una obra de teatro implica el olor, el olfato. El olfato. A través de la cámara, el medio digital, se puede reproducir sonidos, eh, lo que quieras, pero ¿y los olores? ¿Los aromas? Por ejemplo. O teatro exige, não, esse é o encontro, não exige esta é o ritual, exige esse intercâmbio de essa sinergia, não, a energia. La energía, efectivamente, cuando las personas se juntan en un determinado lugar, hay una energía especial. ¿Eh? Tú sientes el contacto de los otros. Y eso es así, no se puede. Lo mismo que, lo mismo que el actor. ¿Cómo interpretar sin público? ¿Cómo interpretar ante una cámara? Se hace, los actores de cine lo hacen, no digo que no, pero un actor en una obra de teatro, le quitas el público y le has quitado todo, le quita la emoción. Esto se dice, y no me quiero meter en este tipo de comparaciones, pero se dice con el mundo del fútbol, ¿no? La gente aficionada al fútbol y al deporte, hoy en día, esto es algo muy habitual, se escucha mucho. ¿Cómo podemos hacer un partido de fútbol sin espectadores? Si la clave del fútbol es el bullicio, los miles de personas aplaudiendo esa energía, ¿no? Bueno, pues esto es igual, los que somos aficionados al teatro, ¿cómo se puede hacer una obra de teatro sin público que te esté alimentando? Es que un actor se alimenta del público, ¿eh? Recibe de él su energía y la transforma, no la multiplica y así. Es una actividad recíproca. Estos son artes recíprocas. Hasta el propio libro. Si hay los autores que dicen que el libro cobra vida y el texto realmente y sentido cuando es leído, cuando alguien lo lee. Si eso vale con un libro, ¿cómo no va a valer con una obra de teatro? Es impensable, ¿no? Claro. Fantástico, fantástico.
José Luis González Subias. Muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestro conversatório. Ha sido un placer, Cleber. Momentos assim que foi clase magistral aqui. Se me ha hecho corto. ¿Eh? Han pasado los días por delante de nosotros, eran como las nubes, eran como un día, ¿no? De repente venía, se hacía el día, venía el sol, venía una nube y era la noche. O sea, que han pasado varios días en esta conversación. Aqui o sol estava dando a volta, não? Dando Como... vuelta, ¿verdad? Sí. Marcado por el sol y las nubes que cerraban cada día, Mas cada jornada. está sendo curioso este projeto de conversatório, porque cada dia temos surpresas e uma das ideias e da própria informação que vamos intercambiando, que nos liga, creio que sirve para as tuas colocações e reflexões sobre o teatro, tanto do século XVIII, XIX, também o teatro atual também, para onde vamos, caminho futuro. São reflexões que nos servem também como colocar luzes, abrir caminho, pero também como formação, não? E para as pessoas que estão seguindo também o conversatório. E é muito curioso porque estávamos muito obsessionados em trabalhar os vídeos em 59 minutos, 60 minutos, pero as pessoas comentaram que era muito curto para as reflexões, não? E isso está sendo muito interessante porque há vídeos que já ultrapassaram mais de 1000 visualizações, ¿no? Está sendo muito interessante para nós. A mí también me ha parecido, me ha gustado. Yo he disfrutado mucho, creo. Ya sabes, esto es como todo. Cuando algo te gusta, pues te tiran de la lengua bueno, y va uno. Pero a mí me gustaría, nosotros organizamos aquí en Cataluña un proyecto que se llama Círculo de Confluência de Criadores, donde invitamos personas tem um pouco desse tinte de formação, bueno, conferências, de intercâmbio de ideias, e seria interessante falarmos sobre o teatro do século de ouro. Vamos falando e ver se conseguimos para que tu venha aqui a Barcelona participar de algum, não sei, nos organizar uma charla, uma conferência, alguma coisa assim. Yo estaría encantado de... Además, tengo familia en Barcelona. Mi mujer es de Barcelona y así que voy con mucha frecuencia. Hace tiempo ahora no puedo. Ya sabes que tenemos prohibido los viajes fuera de nuestra comunidad. Pero sí, en cuanto podamos este verano iremos para allá. Y así que estaría encantado de asistir a lo que me digáis. Quería hacer una reflexión última, ¿no? Que tiene que ver con el tema, cuando te decía lo que mucho que he disfrutado con la charla y que no hay más que tirarme, claro. Sabes que ese libro, que hemos mencionado, al que hemos hecho alusión varias veces, Literatura y Escena, ¿no? La historia del teatro español, sí. Escribí, el prólogo lo escribió José Luis Alonso de Santos, uno de los grandes maestros de la dramaturgia, o sea, los grandes dramaturgos contemporáneos. Sí. Y me hizo un elogio que yo valoro muchísimo por parte de Alonso de Santos. Y Alonso de Santos es una persona de un gran recorrido, sabe muchísimo, lo sabe todo, ¿no? Está de vuelta de todo también ya. Valoraba especialmente de mi libro algo, y es que por encima de los análisis más o menos eruditos, los estudios rigurosos, había algo en ese libro que a él le gustaba y le llamaba la atención, y es que era un libro hecho por alguien que amaba el teatro. Y eso es fundamental. Yo no sé si mis estudios y mis investigaciones son más o menos profundas o no. Yo lo hago con el mayor rigor que puedo, ¿no? y que sé. Pero estoy guiado siempre por un motor, ¿no? Un impulso y una energía que parte del gusto por el teatro, de ese amor por el teatro, y es el que me invita a escribir. Te decía que yo nunca escribo si no tengo motivo para ello, ¿no? Y no tengo nada que decir. En este caso creo que tenía cosas que decir y además lo hago con gusto, porque me gusta el teatro. Y creo que eso a veces, en algunos... Cuando lo hace, se nota cuando alguien escribe teatro desde el gusto por el teatro y desde la propia profesión teatral. Porque a veces los tratados demasiado academicistas, el concepto académico es en per se racionalista, que me parece muy bien, no digo que yo no lo sea, y por ende frío. Y a veces la frialdad académica puede restar, puede hacer... ¿Se puede hablar? Mi gran pregunta es, ¿se puede hablar de aquello que no te gusta? Es más, diría,
merece la pena hablar de algo que no te gusta. Para criticar algo y decir que no, mejor no digas nada, déjalo pasar. Esto es como en el Facebook, pues no pongas nada. Si te gusta, ponlo, y si no, pues no pongas nada, pues es igual. Yo hablo de lo que me gusta. Y en este caso lo hago con mucho gusto y ha sido un placer conocerte y estar con vosotros, Cleber. Vocación, ¿no? Sí, ya te digo que hay una vocación frustrada. Yo fui actor inicialmente, yo estudié en la Escuela de Arte Dramático, yo nací para artista, iba a decir. De hecho, me dediqué luego después a la música, yo he sido compositor, en fin, o sea, mi faceta ha sido artística. Y creo que ese componente, esa impronta, hace que mis estudios académicos pues tengan otro calor humano, ¿no? Y emotivo, y característico de los artistas, ¿no? Y yo cada vez que escribo un ensayo, un trabajo de investigación, lo hago como si estuviera haciendo una creación, una obra de arte. Eu recordo que um ex-professor meu comentou uma vez que há pessoas dentro do teatro que serão atores ou diretores e há outros que serão hombres de teatro. Bueno, el hombre de teatro es mucho más completo, evidentemente, claro. Claro. Es una maravilla ser un hombre de teatro. Isso é fantástico. Yo tuve un gran hombre de teatro Esse como... é meu objetivo. Perdóname. Esse é meu objetivo, me transformar em um homem de teatro. Hombre, ha habido grandísimos hombres de teatro en este país y todos ellos han pasado por las tablas como actores, han sido directores, en muchos casos han escrito tratados teóricos sobre la escena. Y tenemos, como digo, la fortuna de haber contado con grandes hombres de teatro en el concepto que tú dices, ¿no? Y seguro que casi todos nosotros hemos conocido a alguno que nos han marcado en nuestra vida. Como tú. Bueno, yo tuve uno. Yo te veo como hombre de teatro. Pues lo agradezco muchísimo porque es un lugar en el que me gusta estar y al que si es así, me sentiría muy orgulloso de pertenecer. Aunque, ya digo, aunque no me suba a las tablas a darlo todo, bueno, pues contribuyo mi pequeño granito de arena desde fuera con mi pluma y en mi pequeño escritorio escribiendo sobre teatro, ¿no? En fin, ya digo. Me pasa una vez más el nombre del diretor que ha escrito la reseña de tu libro. Perdóname. O que ha escrito la reseña de tu libro, ¿cómo se llama? José Luis Alonso de Santos. Alonso de Santos. Hombre, José Luis Alonso de Santos. Alonso de Santos. José Luis Alonso de Santos. Apunto porque pode ser um nome interessante para o nosso conversatório. Alonso de Santos es... Bueno, en fin... Otro hombre de teatro. Es mucho más que un hombre de teatro. Hoy en día, Alonso Santos es una institución, es un gran maestro. Alonso Santos fue el que fundó la Academia de las Artes Escénicas, ha sido director de la Compañía de Teatro Clásico, fue uno de los grandes avanzados del teatro de la democracia, previamente había sido de los representantes del teatro independiente en la España del último periodo franquista. Y Alonso Santos lo ha tocado todo. Yo no... Y además cuando le escuchas hablar, Alonso Santos es un maestro, sabe de todo, sabe de todo. En fin, yo lo tengo mucho, creo que se nota un respeto y un aprecio y una admiración profunda, rotunda, sin paliativos. Paliativos. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestro conversatório. Me encantaria manter esse contato, porque penso que, hostia, conhecer e profundizar um pouco sobre a história do teatro espanhol, seja do século XVIII, XIX ou XX, mas esse teatro que tu comentava sobre o teatro, esse momento, esse período do franquismo, que é completamente desconhecido, sei que aqui é um tema que tem muito que estudar, tem muito que visitar, não? Essas épocas. Então, penso que é fantástico poder, é um luxo poder falar disto aqui em el conversatório. Es un lujo. Pues muchísimas gracias, Cleber, te lo agradezco de verdad y estoy a vuestra disposición. Yo no tengo otra cosa más que otra finalidad que hablar de lo que llevo toda la vida estudiando esto y si no lo comunicas, ¿qué sentido ha tenido tu vida?
Por lo Pasar, tanto, pasar a formar personas, pasar la información. claro, claro, si no transmito lo que he aprendido, es, bueno, pues como si no, para este viaje no hacía falta tantas alforjas, otro refrán castellano, ¿no? Pues, bueno, sabes de algo o estudias algo, pues lo tienes que comunicar. No lo vas a dejar encerrado ahí, que se muera contigo, ¿no? Así, pues no. Claro, Es importante. Bueno, muchísimas gracias. Yo dejo de grabar y seguimos. Un minuto. muy bien que ver.